O sea, es algo real que aquella persona te dice, préstame, pero después no va a tener de dónde pagarte. Pero llegó diciéndote, dentro de un mes te lo doy, y es mentira. Y vos confiando y que perdonar o demandar. ¿Qué hacer cuando un hermano te falla? Yo soy Carlos Chamorro y esto es Hablando Claro. Todos hemos sido lastimados alguna vez. Un amigo que te traiciona, un hermano que te debe dinero o probablemente alguien de la iglesia que te lastimó. Hoy en Hablando Claro vamos a hablar sobre un tema muy importante entre la fe y la ley. ¿Hasta dónde llega el perdón cristiano y la justicia? Hoy nos acompaña Jorge García. Jorge es abogado y notario público y miembro de la Iglesia de Cristo. Juntos vamos a descubrir si perdonar significa callar o actuar con sabiduría. Bienvenido, Jorge. Gracias, Carlos Chamorro, por invitarme una vez más a un nuevo episodio más de Hablando Claro. ¿Qué tan común es que los cristianos eviten ir a la justicia, verdad? Porque tienen mucha fe. Bueno, esto es una cuestión de actitud, ¿verdad? Y principalmente de fe. ¿Qué tanta fe o qué tanta relación o comunión tengo yo con Dios como para evitar ir a la justicia? Ya que evitar ir a la justicia da una imagen ante la sociedad y ante la congregación. Entonces, ¿qué tan común puede ser? Eso va en dependencia del grado de espiritualidad que tenga el hermano, el cristiano, el creyente en relación con Dios. Porque principio fundamental de todo cristiano es que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿qué tan común va a ser? Va a ser en dependencia de la relación que exista entre el creyente y Dios. Si decimos que según la relación que tenga, pero vos sabes que actualmente no solamente es por relación con Dios, porque no solamente vamos a hacer lo que nosotros creamos que es bueno, sino lo que dice la Biblia. Tengo que llevar yo a aquella persona que me falla ante las leyes o realmente, o sea, se lo dejo a Dios. O sea, vos sos mi hermano de la iglesia y vos me fallaste a mí. Pero yo digo, creo que mejor se lo dejo a Dios o mejor voy a la justicia. El problema aquí no es lo que yo piense, sino qué dice la Biblia sobre esto. ¿Es correcto que yo lo lleve ante la justicia o lo dejo así? Ay, es mi hermano, no importa, yo así lo dejo. A ver, el acudir a la justicia, si bien es una herramienta que tiene todo ciudadano, sea creyente o no sea creyente, de poder acudir ante una vía judicial a resolver sus conflictos, a resolver sus diferencias y en esta situación cuando me decís te falla un hermano dentro de la congregación o algo, lo podemos ver, qué sé yo, un pleito o una deuda, lo podemos encajonar en cualquier ámbito, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Biblia en este sentido? ¿Voy o no voy? ¿Verdad? En dependencia de la disputa, en dependencia del conflicto que hay entre los hermanos, ¿es necesario acudir a la vía judicial o no? La Biblia habla al respecto en este sentido. Y tenemos un ejemplo bíblico que está establecido en 1 Corintios capítulo 6, del 1 en adelante, donde se estaba dando desde el inicio de la iglesia, y como la iglesia está compuesta de un sinnúmero de personas, ya existían estos conflictos, esta diferencia entre los hermanos. ¿Y qué estaba sucediendo en la iglesia de Corinto? Dice que los hermanos en la fe estaban llevando sus diferencias, sus disputas ante las autoridades civiles. Y aquí el apóstol Pablo hace una referencia a esto, de que ¿por qué estaban llevando sus diferencias, sus disputas de la hermandad ante las autoridades civiles? Y es aquí donde entra el juego, el rol divino,
ante la resolución de conflictos entre la hermandad, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo, en el capítulo 6, versículo 1, hace mención de por qué los hermanos estaban llevando sus diferencias ante las autoridades. Y los reprende duramente y le dice que acaso dentro de la iglesia no hay siervos idóneos, siervos con sabiduría que puedan resolver el conflicto que hay entre ellos. Entonces, primer punto, no es ir directamente a la vía judicial, sino que existe algo de previo y es llegar a una conciliación, a una reconciliación o a una mediación entre los hermanos y resolver el conflicto meramente dentro de donde se origina, dentro de una iglesia o una hermandad puesta pues por Dios primeramente, porque si bien es cierto estamos en la sociedad, pero nuestra principal guía está basada en la Sagrada Escritura. Entonces, en la sociedad, en la vía judicial, existen medios o métodos alternos de resolución de conflictos que están puestos para no ir directamente a la vía judicial, sino que resolver de manera amistosa, de la manera más pacífica que se pueda, resolver sus diferencias. Ok, entonces, si el problema entre los miembros de la iglesia se puede resolver dentro de la misma iglesia, ok, ahí lo dejamos. Pero si ya no se puede resolver esto dentro de la iglesia, acudimos a la justicia, que para eso, dice la palabra también de Dios, que para eso están las leyes. Correcto. De la misma manera, estás diciendo que cuando se acude a la justicia, es igual como que llegas vamos a ponerlo así, a la policía, ¿verdad? Llegas a la policía y para no llevar este caso tan largo, lo primero que hacen es tratar de ahí mismo, poniendo la denuncia, correcto, conciliarlo, que es lo que también puedes hacer dentro de la iglesia, tratar de conciliar. Mencionabas 1 Corintios y decías, ¿verdad?, que ahí hay un ejemplo palpable y dice que no hay personas sabias que lo hagan. Él está preguntando que no hay sabios. ¿Será que realmente, a ver, si yo te presté un dinero, vamos a poner dinero porque eso es lo que normalmente se hace, ¿verdad? Préstame 200 pesos, préstame 500 pesos y poniendo un número bajo, ¿verdad? Porque a veces se te acerca alguien con necesidades más grandes o mayores y uno porque dice, soy cristiano, le voy a ayudar, pero a veces hay personas que se te acercan a vos, pero también se le acercan a aquel, y se le acercan al otro, y se le acercan al otro, y al otro, y así sucesivamente se le van acercando a varias personas, y te prestaron a vos 5, al otro 5, 2, 3, 4, y se hace un montón, pero ya esto es normal en él. Entonces, vos fuiste ante los sabios de la congregación, le pediste consejo, y se resolvió, pero esta persona lo está haciendo con muchas otras hermanos de la congregación. ¿Cómo actuar en ese momento, verdad? Vos probablemente ya lo pusiste en las manos de él, pero los sabios de la congregación también cómo actúan, porque si vos estás haciendo eso con varias personas, ¿qué tengo que hacer yo? O cómo actúan y cuando hablamos de sabios, ¿a qué llamamos sabios? Los ancianos. Bueno, cuando hablamos de sabios son personas que tienen un amplio conocimiento en el sentido bíblico, cómo debe de actuar todo cristiano, pero también esto tiene que ver con la actitud de la persona, porque decir que lo hace con uno, lo hace con otro, ya es una manera de vivir. Correcto. O de sobrevivir económicamente, ¿verdad? Entonces, los ancianos es la máxima autoridad bíblica, ¿verdad? Que están establecidas dentro de la congregación. Pero también no solo los ancianos, sino que existen predicadores, existen maestros que tienen sabiduría dada por Dios y ellos sabrán cómo hablar con esta persona y que su actitud deba de cambiar, deba de dejar de hacer esta práctica que no es correcta delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces ahí el término, disculpame Jorge, el término sabio no quiere decir anciano. No. Sabio es cualquier persona que realmente se haya visto su sabiduría, que predique la palabra, que sea una persona íntegra,
que sea de ejemplo. No es que solamente vamos a ir a los ancianos, vamos a ir a tal, sino que es a cualquiera. Es realmente la sabiduría, es que tenga la capacidad de poder conciliar esa disputa que hay entre el hermano o varios hermanos, ¿verdad? Que tenga esa capacidad, ese conocimiento bíblicamente, pero también que pueda tener habilidades extracurriculares en el cual se pueda abocar a este hermano para poder conciliar, correcto, y de confianza. ¿Por qué? Porque únicamente hablamos de Corinto, ¿verdad? Que dice que no hay, si no hay sabios dentro de la iglesia que puedan resolver esta disputa. Pero también, aquí el apóstol Pablo habla de esta manera, pero también nuestro mayor ejemplo, nuestro maestro Jesucristo, dejó establecido un patrón del cómo resolver estos conflictos. Y no es de que a la primera voy a ir donde los ancianos o ir donde el maestro, el predicador o el evangelista o el encargado de la iglesia que está, sino que también debemos de involucrar a otras personas que nosotros consideramos que tienen sabiduría puesta por Dios y tienen el conocimiento. Y es ahí donde la Biblia nos remite al libro de Mateo, capítulo 18, versículo 15 en adelante, en la cual nos establece, yo lo veo desde este punto de vista previo a poder accionar a la vía judicial o ver qué otra manera, qué otro medio puedes hacer con este hermano. Y es que primeramente exhortarle al hermano, llamarle la atención de su mal actuar, pues, y la forma de proceder que no es correcta primeramente, ¿verdad? Porque también posteriormente, pues, vamos a estar viendo parte de los deberes cristianos, y dentro de esto está las obligaciones que hemos de cumplir con todas las personas, y mayormente con los de la fe. Entonces, tenés la exhortación directamente con el hermano. Si no atiende tu exhortación, no significa que ahí quedo, ya estoy libre de responsabilidad y voy a demandarlo, porque me debe y me tiene que pagar, ¿verdad? Nos ponemos en ese plan y pues no es así, pues debemos de seguir el patrón bíblico, que es la primera ley que nos manda a nosotros el cómo debemos de actuar. Que nos rige. Como que correcto. Nos rige. Porque estamos hablando de un patrón divino y nos identificamos como cristianos, como miembros de la iglesia, seguidores de Jesús. Entonces Él nos dejó un ejemplo y ya es la primera instancia, la exhortación al hermano. Si no atiende la exhortación, entonces nos buscamos a 2 personas más y esto se le llama a los testigos, para que podamos tener referencia de nuestra buena posición y nuestro buen andar, de poder llegar a una conciliación, una reconciliación o una mediación de la disputa, del conflicto que hay con el hermano, ¿verdad? Entonces, ahí vamos agotando la vía para poder ir cumpliendo con lo que el Señor nos manda, pues. Y ya si no atiende la reprensión entre 2 o más, dice que se lo ponemos a la iglesia, pues porque al final viene siendo un problema, un conflicto que no ha sido resuelto y se debe resolver. Entonces, ya ante esta circunstancia, ya se eleva ante la iglesia, pues para que la iglesia tenga conocimiento y también ellos puedan participar o ver la manera en cómo resolver esa disputa y que no pase a más, pues que no siga continuando. Entonces, sí hay un patrón que debemos de seguir. Correcto. Entonces, esto como que va escalando, ¿verdad? Es correcto. Primero lo llamás y le decís, después buscas a alguien más y después ya lo vas subiendo como de categoría. Y al final, pues, entonces vamos a la justicia. La Biblia, entonces, no te prohíbe que lleves a tus hermanos a la justicia. La Biblia indica, entonces, según lo que estás comentando, que vos tenés que agotar los primeros medios, los medios más adecuados para que no salga de la iglesia y todo se resuelva ahí. Pero si ya no se puede, entonces vamos a la justicia. Así es. No. Entonces ahí agotás una vía, ¿verdad? Correcto. Que es intentar conciliar con el hermano y terminar, pues, lograr obtener una conciliación o resolver ese conflicto, ¿verdad? El hecho de que, te digo, agotar esta vía, en el derecho hay una vía administrativa, que si no lo citas a la de Irak, no puedes ir a la vía civil a demandarlo, a promover una demanda, ¿verdad? En el Señor, si bien es cierto, te seguiste este patrón, pero ahora ¿qué? Ahora sí ya voy a demandarlo. Correcto. No,
¿verdad? Ahí en este sentido, Dios no te dice ya puedes ir, no, porque hay una limitancia y es los deberes cristianos. Dentro de los deberes cristianos, en Romanos capítulo 12, habla sobre el comportamiento que deben de tener los cristianos. Y también dentro de los deberes cristianos hay una nueva vida en Cristo. Una vez que vos te convertiste, venís a ser parte de un siervo de Dios, debes de comportarte de la mejor manera. Y esto es el dar un buen testimonio. Entonces aquí hay una limitancia no legal, sino de fe, de espiritualidad. ¿Por qué? Porque legalmente vos podés acudir a la vía judicial a demandar siempre y cuando tengas los hechos que te respalde el derecho. Entonces, legalmente vos podés ir, seas creyente o no seas creyente, tenés derecho el acceso a la justicia y buscar una tutela judicial efectiva, ¿verdad? Pero aquí viene el punto de vista, aquí viene nuestra posición como cristianos. Aquí hay una limitancia. Entonces, como cristiano involucrado, tanto me había hablado de una deuda, del deudor y el acreedor. Entonces, el deudor dice la ley divina manda que debemos de cumplir, de pagar lo que se deba, a quien se deba. Por ejemplo, dice en Romanos capítulo 13, versículo 8, que dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, no debáis a nadie nada. Este es un mandamiento que se debe cumplir y pagar en tiempo lo que se debe, ¿verdad? Y también el versículo 7 dice, pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, ¿verdad? Entonces, principio fundamental como cristiano, debes de pagar tus deudas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no lo pagas? Ahora yo tengo la vía libre para demandarlo. Entonces aquí ya entra en juego nuestra condición espiritual con Dios. ¿Por qué? Porque aquí el mismo Romano continúa hablando y dice, ok, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Entonces, amar al prójimo es tener amor, compasión. No sabes la condición, no puedes comprender por qué no te ha pagado. Quizás estás sin trabajo, quizás estás sin trabajo, no tiene ahorita cómo pagarte, cómo solventar, y no llegas a entender por qué esta persona no lo ha hecho, ¿verdad? Pero también el Señor nos dice que procuremos estar en paz con todos los hombres. Correcto. Y esto incluye cristianos y no cristianos, no hay una excepción. Entonces, aquí va en dependencia de vos, si acudís o no. Ya agotaste la vía divina o establecida por Dios, el cual debes de exhortar al hermano, ¿verdad? Pero aquí dice procurar la paz. Ahora, demandar a tu hermano, ¿esto te lleva a la paz? ¿Te deja estar en paz? Bueno, hay que ver algo, porque si yo demando a mi hermano porque sé que me debe y esto probablemente no me traiga la paz. A ver, la paz, ¿qué podemos definir por paz? La paz física, la paz mental. Si esto me va a traer paz mental porque me lo va a pagar, ok, entonces yo lo voy a hacer. Pero también la pregunta sería, ok, la Biblia dice que lo arreglemos acá en la iglesia, dice. Pero también será pecado que yo no quiera hacerlo de esta manera, sino que me vaya directamente a las leyes. Porque la palabra de Dios dice que Él dejó las leyes. Y si alguien no se quiere someter a las leyes impuestas por Dios, porque tenemos leyes dentro de la iglesia, pero también hay leyes fuera de ella, que es la justicia. Entonces, si yo no quiero acudir a las leyes de la iglesia y me quiero ir directamente a las leyes, ¿cómo le puedo decir? Las leyes terrenales. Ok, me puedo ir a las leyes terrenales. ¿Estoy fallándole yo a Dios? ¿No me estoy portando como cristiano? ¿O realmente sí soy cristiano, lo único que me salté un paso? O sea,
¿Puedo irme directamente allá? Porque, a ver, vos me hacías la pregunta, ¿llevarlo ante la justicia eso me va a traer paz? Si me paga, sí, me va a traer paz porque ay, me está dando lo que realmente me debía. Porque si yo le digo, a ver, le voy a decir a un hermano que a mí me cae bastante bien, que yo sé que tiene sabiduría, y este no va a hacer que me pague, me va a decir a mí, déjalo ahí, que no le cobres ni nada, olvídalo. Pero no me va, o sea, voy a perder el dinero. Sin embargo, si yo lo llevo a la justicia va a hacer que realmente me pague. Y eso, imagínate, Jorge, estamos poniendo aquí algo bajo, ¿verdad? 500 pesos, 1000 pesos. Pero ¿qué tal si yo tengo mucho dinero y yo sé que el hermano trabaja y me dice, préstame $5000? Y de repente yo tengo una necesidad y necesito esos $5000. Y el hermano me dice, olvídalo, ahí déjalo, que te lo pague cuando quiera. No, pero es que yo necesito mi dinero porque ahora soy yo el que realmente lo necesito. Ahora soy yo el que estoy padeciendo. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo con las leyes cristianas? ¿O me voy a...? Porque muchos podrán decir también, Jorge, a ver, vos no sos cristiano porque te fuiste a las leyes, pudiéndolo haber hecho todo aquí. Pero es que realmente acudimos a las leyes aquí, de la iglesia, pero no se pudo hacer nada, no me pagó el hermano. Entonces me tuve que ir directamente para allá. Bueno, mira, me hablas de cantidad, una cantidad grande, $5000, ¿verdad? Pero eso mide tu fe. $5000 vale tu fe. Dejas de ser cristiano y acudes a la vida civil a demandar a tu hermano. Entonces, Dios dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. En este sentido, $5000 posiblemente lo puedes perder. Si ese hermano no tiene para pagarte, vas a ir a demandarlo, vas a gastar, vas a incurrir en gastos de contratar abogados, entonces tenés la capacidad para sustentar tu pérdida. ¿Qué vas a reclamarle contra ese hermano? ¿Podrá tener un bien, un vehículo? ¿Podrá tener una casa? ¿Vas a embargar el vehículo? Si es taxero o es conductor y su medio de subsistir o de alimentar a su familia es un vehículo, ¿vas a embargar el vehículo? ¿Vas a dejar sin alimentación a esta persona? Si tuviste la capacidad de prestar $5000, quiere decir de que tenés una buena estabilidad económica. Ok, tu capacidad de prestar $5000 contra el que te lo pidió prestado por una necesidad o algo, pero no pudo por X o Y motivo, y también por la situación que él no pudo, pues, o sea, se puso renuente, no te quiso pagar. Pero su único sustento es lo que él gana, como poniéndolo como taxero. El hermano es taxero y por recuperar tus $5000 le vas a quitar su vehículo, su medio de transporte. ¿Cómo quedas vos ante la iglesia? Te vas a ver como mal. Tu imagen ante la iglesia, ante la sociedad y ante los demás miembros de la iglesia que están presenciando esta situación. Y principalmente, ¿cómo está tu condición ante Dios? ¿Estás perdonando al hermano? ¿Cuántas veces debo de perdonar yo a mi hermano? O si debo de perdonar a mi hermano por X cantidad de dinero, si puedes limitar tu fe a perdonar. Tu perdón hasta dónde llega. Puedo perdonar a alguien que no me pagó 500 pesos, pero ya $5000 ya duele, ¿verdad? Correcto, claro. Ya duele. Pero aquí pones en contrapeso muchas cosas, ¿verdad? Para recuperar $5000 tenés que embargarle. Y si es del día a día, vas a llegar a obtener una sentencia a tu favor, pero vas a dejar desamparada a una familia, que posiblemente sea el único sustento del hogar. Entonces ahí tenés que ver esto. Entonces, el acudir a la vía judicial no tiene que ver con cantidad de dinero, sino es con la actitud, con tu condición ante Dios. Como te decía inicialmente, esto tiene que ver la relación que vos tenés directamente con Dios y no con los hombres, ¿verdad? Porque como puede ser $10,000,
o como pueden ser 500 córdobas. La infracción es la misma, está dejando de pagarse una obligación que en principio tendrías que cumplirlo. Pero aquí viene, si vos me decías al inicio que si el callar es perdonar. Entonces, no callaste porque agotaste la vía. Lo exhortaste, fuiste ante los testigos, acudiste ante los ancianos, no se llegó a ninguna mediación, ninguna conciliación. Ya depende de vos si el perdonar también implica abstenerte de demandarlo. Porque para recuperar tus $5,000 tenés que perseguir un bien de ese hermano. Ya, y ahí pues vas a ver que queda a ese hermano cómo lo dejas, ¿verdad? Y cómo se va a ver tu testimonio como miembro de una iglesia. El hermano Carlos se olvidó que era cristiano y está demandando al hermano ahora en la vía civil. Pues. Entonces es cuestión de una actitud que no tiene que ver con cantidad. Correcto. Mira, a veces se torna un poquito complicado, ¿verdad? Este tipo de situaciones, porque realmente está en juego. Si lo ponemos de esta manera, ¿verdad? Está en juego tu dinero y está en juego también lo que sería tu fe, ¿verdad? Porque como dice Jorge, si de repente yo llevo ante la justicia a este hermano, se va a ver mal para los de la iglesia, ¿verdad? Correcto. El pleito que estamos teniendo allá. La disputa. Es correcto, pero también, o sea, me va a hacer un mal. Imagínate que tenga a un familiar enfermo y ese dinero que me deben es con lo que yo puedo llevarlo, curarlo o comprarle la medicina, pero esta persona no me lo paga. O sea, que se muera mi familiar, porque los 5,000 que iba a ocupar, y me dijo esta persona, yo la próxima semana, porque 6 personas que te piden prestado, ¿verdad? Y te dicen, dentro de un mes te lo doy. Cuando vos ya le diste el dinero, mira hermanito, esto me lleva a algo que he visto en redes sociales, que sale alguien y dice, yo no sé por qué me llama tanto el banco, si le hice un préstamo es porque no tenía dinero, ¿de dónde creen que voy a pagarle lo que le presté? O sea, es algo real, que aquella persona te dice, préstame, pero después no va a tener de dónde pagarte, pero llegó diciéndote, dentro de un mes te lo doy, y es mentira. Y vos confiando y queriendo verte como un verdadero cristiano, voy a dejar de comer, se lo voy a dar y te falla. Entonces la Biblia te dice, olvídalo. No en el sentido de olvidarlo y hay que Dios te lo pagará, pues, ¿verdad? Pero en este sentido volvemos a lo mismo, pues. Tu familiar está enfermo, necesitas que te pague los $5,000. Ahora, ¿cómo vas a hacer para que ese hermano que no te pudo pagar en un mes te pague inmediatamente? Ya, entonces ahí puedes acceder ante la justicia. Pero tu condición, ¿cómo va a quedar? Sí, por eso lo digo, es algo muy complicado realmente, porque, o sea, creo que en alguna ocasión alguien dijo, ¿verdad?, que lo que vas a prestar estás dispuesto a perderlo. Realmente, si lo prestaste, hace de cuenta caso que no te lo va a regresar. Si te lo regresa, bienvenido sea. Si no te lo regresa, hermanito, lo perdiste. Es correcto. Y bueno, por un lado tenés eso, que tenés que prestar lo que estás dispuesto a perder. Correcto. Porque sea cristiano o no sea cristiano, corres ese riesgo de recuperar tu dinero, tu préstamo, aunque sea con intereses o sin intereses, pero lo que vos vas buscando es que retornes tu dinero. Es correcto. ¿Verdad? Entonces, en este sentido, como es algo material, puedes pasarlo desapercibido. Con el dolor de tu alma, puedes hacerlo. Como cristiano, la Biblia te manda a perdonar. Hay una parábola de los 2 deudores, en el cual a uno se le perdonó la deuda, y que se le perdonó la deuda tenía a alguien más que le debía, ¿verdad? Pero que acababa de ser perdonado de su deuda, no le perdonó al otro. Y le debía menos. Entonces, al final,
el que le había perdonado al que debía más, lo llamó y se dio cuenta pues de esta situación. Y vino y lo llevó ante la justicia hasta que pagara lo que éste debía. Entonces, aplicándolo en la vida cristiana, nosotros debemos de perdonar, sea poco o sea mucho. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido un mayor perdón, que es el perdón de nuestros pecados, y como cristianos buscamos la salvación y vida eterna. Pero para obtener la salvación debemos de seguir conforme a los mandamientos que el Señor nos ha orientado. Y en este sentido nos dice que debemos de perdonar a nuestro prójimo, que debemos de perdonar, sea una deuda pequeña o una deuda grande. ¿Por qué? Porque al final buscamos la salvación y buscamos obtener el perdón siempre en nuestras acciones. Entonces, en algo mínimo, en algo material que se puede reponer, quizá en este momento lo estás necesitando, ¿verdad? Pero Dios no te va a dejar desamparado. Y Dios puede utilizar a otra persona que te pueda reponer ese dinero, o te puede mandar un negocio, o crear una empresa, o algún medio para que puedas resolver, ¿verdad? Y esto te ayuda a estar en una balanza entre tu vida espiritual y tu necesidad física. Correcto. Entonces, mira, hasta este momento hemos hablado de dinero, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando no es dinero y ya es algo peor? Porque hace algún tiempo recuerdo que salió que una persona de una iglesia violó a la hija de una miembro. ¿Qué hacer en ese momento? Porque, o sea, hace poco también miré un video donde un señor atropelló a una niña, no recuerdo muy bien, o a un niño, porque no se fijó. Y él se bajó, llamó a la policía, pero en lo que llegaba la policía, llegó papá, llegó el tío, lo agarró, lo golpeó y lo mató. Entonces, ¿quién tiene la culpa ahí? O sea, vos sabés que en el ardor de estar viendo a tu familiar muerto, uno actúa, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? Porque esa noticia fue viral y anduvo en las redes, ¿verdad? De que, no recuerdo si fue pastor, pero sí era un miembro de una iglesia, le violó el niño, ¿verdad? La niña a la miembro de la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué hacer? ¿Qué iba a hacer esa persona en ese momento? No son $5,000. O sea, estamos hablando de 2 vidas. ¿Cómo actúa entonces un cristiano en ese aspecto? Ok, dentro de esto entra ya de oficio la ley civil, la ley que regula a todo ciudadano. En este sentido, me decís de que hay una violación de por medio, que hay un homicidio imprudente. En esta situación, ya la ley entra de oficio. ¿Y quién viene a hacer la justicia? Viene a ser la propia ley, la misma ley, ¿verdad? Entonces, dentro de esto, ya las autoridades competentes en este sentido, la Policía Nacional, Ministerio Público, ellos ya está en sus manos el acudir al acudir para acusar a estas personas que son responsables de esos hechos, tanto de la violación como el homicidio imprudente derivado de un accidente de tránsito. Entonces aquí ya tu testimonio como cristiano ya está como justificado delante de Dios, porque al final se está buscando una justicia, ¿verdad? Divina y terrenal. ¿Por qué divina? Porque el accionar de esta persona fue mala y no es un accionar correcto. Y dentro de esto, justicia divina, ¿por qué? Porque dice Dios que las autoridades han sido puestas para protegerte, para protección. Entonces, en este sentido, como parte de la persona agraviada, de las víctimas, podemos decir como la mamá del menor o familiares de las personas que perdieron una vida en el accidente de tránsito, ellos están en la disposición de apoyar a las autoridades que Dios ha puesto. Y sobre eso también habla Romanos capítulo 13,
versículo 1 en adelante, que dice que las autoridades han sido puestas por Dios y están para protegerte y te están para castigar al que hace el mal. Entonces, en este sentido, Dios ya te faculta o te da la oportunidad de que puedas acudir a la vía judicial para poder buscar una justicia terrenal. ¿Por qué? Porque esta persona que comete un delito, como es una violación, hablando de un pastor, si en este momento no pones la denuncia, no le das noticia al ente acusador, entonces esta persona podrá cometer esta misma acción con otras demás personas, con otros demás niños, si fueron niños. Entonces él va a seguir en este accionar. Entonces lo que se busca es castigar el accionar, el mal accionar, para proteger a demás personas también. Ya, entonces aquí no pones en comparación lo material que lo puedes reponer. En cambio, la integridad física de una persona, de un niño, incluso la vida, no la puedes reponer con nada. Entonces, en este sentido, Dios dice que hay autoridades que han sido puestas por Él. Entonces, en estos casos, esta es la excepción a la regla general. Como cristiano no puedes acudir porque depende de vos, no demandar al hermano por daños materiales o por cobro de una deuda, ¿verdad? Pero en este caso sí puedes acudir a la vía civil o a la vía penal para castigar al que cometió estos delitos. Algo muy interesante es de que las autoridades civiles que imparten justicia han sido puestas por Dios y están al servicio de Dios. Claramente lo dice Romanos en el capítulo 13, en el libro de Romanos capítulo 13, hablando sobre las autoridades que han sido puestas por Dios. Y dice en el versículo 4 del capítulo 13, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. En este sentido, el que imparte justicia terrenalmente dice que está a disposición y al servicio de Dios para castigar al que hace lo malo. En este sentido, el que cometió un delito de violación o un homicidio imprudente hizo algo malo y debe ser castigado. En este caso, en este supuesto, ya la justicia entra de oficio, ¿verdad? Y ya como cristianos solo nos corresponde a nosotros seguir conforme al procedimiento que en derecho corresponde. Entonces, esta excepción se aplica para poder buscar, 1, justicia, 2, buscar protección, porque para que esta persona no vuelva o no reincida en estos actos. Entonces, sí puedes acudir, sí puedes hacer uso de tu derecho en la vía correspondiente para acceder a la justicia. Algo importante que hemos de retomar y resaltar aquí es que tu testimonio delante de Dios está correcto. ¿Por qué? Porque se busca cómo sancionar o castigar a alguien que está haciendo el mal y que se lo hizo a tu persona, a tu familia, a ti, y también se lo puede hacer a otra persona si no es castigado, si no es sancionado correctamente. Entonces, ante esta situación, lo más importante es la actitud o es tu condición, el cómo estás, primeramente delante de Dios. Si buscas venganza o buscas justicia. Si buscas un beneficio propio o buscas que esta persona no siga cometiendo más delitos. En este caso que estábamos mencionando, ¿verdad? Específicamente, donde la persona atropella a alguien y los familiares de esta persona lo golpean, le queman el camión, lo asesinaron. ¿Cómo actuaron? ¿Cómo actuaron los familiares, verdad? Impulsivamente. ¿Aplicaron justicia o están aplicando la venganza? Bueno, aquí claramente pues vemos de que no buscaron justicia, porque en primer lugar no esperaron las autoridades competentes. En este caso
la policía de tránsito para investigar cómo sucedieron los hechos y quién fue el responsable de este acto, ¿verdad? Entonces, claramente aquí se ve la venganza y es aquí pues el impulso que surge pues de las personas que sufren un agravio y es la forma en la que un cristiano no debe de actuar. Bueno, ya para ir concluyendo, ¿verdad? Nos gustaría saber, Jorge, o los últimos comentarios. Ya con el tema ya estamos claros, ¿verdad? Que primeramente, como lo dice la palabra, tenemos que enfocarnos en lo que dice la Biblia, hacer lo que dice la palabra de Dios y después seguir, ¿verdad? Con lo que sería justicia, que es lo que mencionabas. ¿Cuáles son tus últimas palabras? ¿Cuáles son las recomendaciones que les puedes dar, no solamente a hermanos, ¿verdad?, de la Iglesia de Cristo, también a aquellos que no son cristianos y necesitan alguna recomendación, algún consejo en este tipo de casos? Primeramente, como cristianos, debemos de seguir el patrón bíblico que nos ha dejado nuestro hermano mayor, Jesucristo, el cual es buscar la reconciliación con el hermano que nos está faltando, que nos está fallando o que nos ha causado un agravio. En cuanto a esto, principalmente el cristiano debe de cuidar su testimonio, su imagen, primeramente como cristiano delante de la sociedad y principalmente ante Dios. Existen medios en los cuales las autoridades civiles están para resolver conflictos, sean de personas creyentes o no creyentes. Entonces, son previos a promover un juicio, a promover una demanda para evitar conflictos entre ellos y promover la paz entre la sociedad. Dios es el mayor precursor de la paz, del amor entre los cristianos. Entonces, uno de los mandamientos principales es amar a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. Entonces, amar al prójimo es perdonar, es reconciliar y es llevar una buena relación con la hermandad, ¿verdad? Puedes acceder a la justicia en ciertos casos, no en todos. Y esos casos es para buscar justicia y no buscar venganza, ¿verdad? Porque las autoridades están para impartir justicia y también dice que han sido puestas por Dios para el bien de sus hijos, para castigar al que hace el mal. Entonces, como recomendación es tener una actitud positiva primeramente y pedirle la dirección a Dios. Dice Santiago que si alguien tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios. Dios nos va a dar la guía, Dios nos da la guía y Dios nos da las formas en cómo debemos de actuar, primeramente como cristianos, manteniendo nuestra fe, nuestra integridad y así no perder la salvación por un enojo, por una venganza o por un rencor, buscando nuestra propia justicia y no la justicia de Dios. Estamos para buscar justicia de Dios principalmente, sin perder nuestra salvación o nuestra condición delante de Dios. Entonces podemos concluir, Jorge, con que el perdón no cancela la justicia, ni la justicia anula lo que sería el perdón. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado, ¿verdad? Tocar este tema muy importante porque a veces las personas, los cristianos, no sabemos cómo actuar en medio de las dificultades. Como lo decíamos inicialmente, cuando alguien te falla, sea tu hermano, hablando de un hermano de sangre, hijo de tu papá y tu mamá, o de solo tu papá o solo tu mamá, así como un vecino, un amigo, o, como ya hablábamos, un miembro de la iglesia. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por habernos acompañado en este tercer episodio de Hablando Claro. Tus últimos comentarios. Muy bien, gracias a vos, Charlie, pues, por haberme invitado a ser parte de este tercer episodio, en el cual, pues, queremos mostrar la identidad que debe de mantener un cristiano ante la sociedad, pero también la forma correcta de un no cristiano
en acudir a la justicia, porque los que imparten justicia han sido puestos por Dios para el servicio del bien de las personas y también para castigar el mal. Los mandamientos pues ya han sido dados por Dios, el cómo debe de actuar un cristiano. Así de que nuestra principal base de cómo actuar ya han sido expuestos pues en este episodio. Y muchas gracias pues por haberme invitado. Gracias a vos, Jorge, por habernos acompañado en este episodio. A ustedes también les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Dejen su like, también sus comentarios. Nos van a ayudar mucho a crecer. Si ustedes quieren un tema específico, ustedes nos indican y nosotros vamos a hablarlo aquí. Como siempre, hablando claro. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.